¿Te has preguntado alguna vez si Dios realmente te está hablando en este preciso instante? Y si te dijera que hay un mensaje divino, un llamado directo del cielo que podría cambiarlo todo en tu vida, incluso ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Dios puede estar hablándote en este mismo segundo, susurrando a lo profundo de tu corazón una verdad capaz de despertar tu fe de maneras que nunca imaginaste. Y lo más sorprendente es que este mensaje encierra un secreto que muy pocos llegan a conocer. Un poder transformador que, si lo descubres y lo aplicas, puede cambiar el rumbo de tu historia. Hoy quiero presentarte una realidad oculta que ha quedado en las sombras para muchos creyentes. Es algo que puede tocar las fibras más íntimas de tu ser, llevándote a reflexionar sobre tu propósito en esta tierra y a comprender que detrás de cada lucha y de cada lágrima hay una palabra viva de Dios hablándote. ¿Te imaginas la magnitud de un encuentro así con el Señor? Dios, a menudo, utiliza formas inesperadas para comunicarse con nosotros. A veces lo hace a través de la Biblia, otras mediante experiencias cotidianas o voces silenciosas en nuestro interior. Sin embargo, muy pocos se atreven a buscar este diálogo de manera consciente y terminan perdiéndose de un poder que puede transformar su realidad. Tal vez, sin darte cuenta, has pasado demasiado tiempo sin entender que tus pruebas actuales podrían ser la forma en que Dios te está llamando a vivir una nueva dimensión de fe. En los próximos minutos exploraremos juntos cómo discernir la voz de Dios, cuál es el propósito que se esconde tras cada palabra que Él deja en nuestro corazón, y sobre todo, cómo podemos aplicar este mensaje divino para ver cambios reales en nuestra vida cotidiana. Mucha gente subestima lo que el Espíritu Santo puede revelar cuando nuestra mente y nuestro corazón están abiertos, pero tú no serás uno de ellos. Aquí descubrirás un enigma de la fe que te impulsará a conectar con el Señor a un nivel profundo. Sé que muchos de ustedes son personas que han experimentado dolor, rechazo o duras batallas espirituales. También sé que buscan señales divinas y respuestas de un Dios que a veces parece guardar silencio. Pero créeme, Dios no está callado. Él está obrando en este momento y desea mostrarte algo nuevo y poderoso, algo que te dará fuerza y esperanza. Te prometo que, si permaneces conmigo hasta el final de este video, vas a encontrar la luz que puede iluminar esas áreas grises de tu vida. Te sentirás inspirado para dar pasos firmes en tu fe, y la paz de Dios llenará tu alma. Para solidificar tu compromiso, quisiera que comentaras ahora mismo una frase corta, algo que exprese tu fe y tu disposición a oír lo que Dios quiere decirte. Escribe ahí en los comentarios: quiero escuchar la voz de Dios. Y por supuesto, no olvides dar me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, YouTube se ve obligado a mostrar este mensaje a más personas que necesitan una palabra de aliento. Y de esta forma, juntos, estamos extendiendo la palabra de Dios a corazones sedientos. Gracias por ser parte de esto. Me alegra ver tu compromiso y valentía, porque no todos están dispuestos a dar ese paso. Además, te animo a suscribirte ahora si aún no lo has hecho. Cada suscripción es un recordatorio de cuán importante es esta red de apoyo espiritual. Muchos hermanos y hermanas no tienen una iglesia cercana o un guía espiritual que los acompañe, y encuentran aquí, en este canal, un oasis de fe. Recuerda también que la penúltima lección de hoy puede contener la clave para desatar una bendición sobrenatural en tu vida. Así que, sin más dilación, comencemos este estudio con el corazón atento y el espíritu dispuesto. ¿Estás listo para descubrir todo lo que Dios quiere decirte hoy?
Entonces, acompáñame porque estamos a punto de iniciar una de las reflexiones más importantes para tu crecimiento espiritual. En la historia bíblica, uno de los relatos más fascinantes acerca de cómo Dios puede hablarnos de manera personal se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 3. Allí se narra la experiencia de Samuel, un joven que servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Este pasaje ilustra el momento preciso en que la voz divina irrumpe en la vida de alguien que, sin siquiera imaginarlo, se convierte en receptor de un mensaje celestial. Más allá de los detalles históricos, este suceso encierra principios espirituales muy profundos que pueden aplicarse a nuestro día a día, recordándonos que Dios puede estar hablándonos incluso ahora mismo, cuando sentimos en lo profundo de nuestro corazón un susurro, un llamado a algo más grande. Lo primero que notamos en esta historia es la inocencia y disposición de Samuel. El muchacho no tenía experiencia en cuanto a las cosas de Dios en la forma en que las conocemos ahora. No había recibido enseñanza directa sobre cómo reconocer la voz divina, ni contaba con ejemplos muy claros de la revelación del Señor en su entorno inmediato. Sin embargo, su corazón estaba abierto, listo para servir y atento a lo que sucedía a su alrededor. Esta actitud es clave para todos los que hoy anhelamos escuchar lo que el Padre tiene para decirnos. ¿Cómo esperar un mensaje de lo alto si nuestro interior está cerrado, lleno de ruidos, distracciones y falta de sensibilidad? En el relato, Samuel oye su nombre en la noche, mientras se encontraba descansando. Sin saber que quien lo llamaba era Dios, corre hacia Elí para preguntarle si necesitaba algo. En 3 ocasiones ocurre lo mismo, lo cual nos muestra otra realidad. Muchas veces, el Señor insiste para captar nuestra atención. Aun cuando al principio no comprendamos que es Él quien habla, su voz se hace escuchar de manera persistente, aguardando nuestro «Sí, Señor, háblame», con un corazón sincero. Quizá en este preciso instante de tu vida se repite ese patrón. Algo te inquieta, te despierta en medio de la noche, o te hace reflexionar de repente. Puede ser que Dios esté llamando tu nombre, invitándote a una nueva etapa, a un paso más profundo en la fe. Cuando Elí comprende que el llamado no proviene de él, orienta a Samuel de forma decisiva. Ve y acuéstate, y si te llama de nuevo, di: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En esta sencilla instrucción encontramos un principio poderoso. Si anhelamos que Dios nos hable, necesitamos disponer nuestro corazón para responder con humildad y reverencia. Elí no le sugirió a Samuel que corriera de un lado a otro intentando forzar una experiencia sobrenatural. Por el contrario, le aconseja que se serene, que permanezca quieto y que desde ese estado de tranquilidad reconozca a Dios con un corazón obediente. Muchas veces, en nuestro afán por oír la voz divina, caemos en la trampa de la ansiedad y de la prisa. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas a nuestros problemas y guías detalladas en cada paso que debemos dar. Sin embargo, el Señor nos llama, en primer lugar, a estar en calma y a cultivar una relación constante con Él. La oración, la meditación en la palabra y el silencio reverente son medios esenciales para discernir los susurros del Espíritu. Si no apartamos tiempo para estar a solas con Dios, corremos el riesgo de confundir sus promesas con nuestras propias ideas, o peor aún, de ignorar por completo ese llamado que puede marcar un antes y un después en nuestra historia personal. Aún así, uno de los mayores desafíos para muchos creyentes es distinguir la voz de Dios de otras voces o distracciones.
El miedo, por ejemplo, puede disfrazar nuestros pensamientos de advertencias celestiales, que en realidad no son más que inseguridades. Del mismo modo, los deseos desenfrenados pueden hacernos creer que algo proviene del Señor, cuando en realidad son simples caprichos humanos. En la experiencia de Samuel, podemos ver que la confirmación de la voz divina se dio no solo a través de la insistencia, sino también mediante el liderazgo de alguien más maduro, Elí. En nuestro caso, tener un entorno de hermanos y líderes espirituales que nos guíen en la fe puede ayudarnos a discernir si un mensaje proviene realmente de Dios o si se trata de una interpretación equivocada. Pero no se trata únicamente de la confirmación externa. Hay un elemento interno, íntimo, que indica la presencia de Dios en lo que escuchamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la voz divina se hace presente, aunque al principio nos cause asombro o incluso un ligero temor, en el fondo del corazón se manifiesta un descanso profundo, la certeza de que lo que está sucediendo proviene de un Padre amoroso que desea nuestro bien. Esa paz y esa guía producen un fruto de humildad, gratitud y reverencia en nuestras actitudes y palabras. La vivencia de Samuel, por tanto, nos enseña que Dios puede hablarnos en cualquier momento y lugar, pero depende de nosotros tener el oído dispuesto a escuchar. A veces esperamos grandes manifestaciones celestiales, fenómenos sobrenaturales que sacudan los cimientos de nuestra realidad, sin darnos cuenta de que el Señor puede estarnos llamando de formas tan sencillas como una inquietud en lo profundo del alma o un versículo de la Biblia que salta ante nuestros ojos con un poder inusitado. Tal vez Dios te hable a través de un hermano que te ofrece un consejo sincero, o en el momento más cotidiano de tu día, mientras haces tus tareas. Por eso, resulta esencial mantener una actitud de búsqueda consciente. Si tú, al igual que Samuel, anhelas reconocer la voz de Dios, no dudes en expresarlo en oración y en rodearte de una atmósfera que te inspire a la comunión con Él. Recuerda que si Él te está hablando hoy, es porque tiene un propósito mucho mayor de lo que puedes imaginar. Puede que sea para dirigirte a tu llamado específico, para sanar alguna herida profunda de tu corazón o para empoderarte a realizar aquello que creías imposible. El llamado de Dios no es un mero evento aislado, es un puente hacia su gracia, hacia un crecimiento espiritual que impacta tu realidad y la de quienes te rodean. Finalmente, recuerda que la respuesta de Samuel, cuando al fin comprendió quién lo llamaba, fue sencilla y trascendental. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa respuesta lo convirtió en un profeta fundamental para la historia de Israel. Hoy, ese mismo «habla, Señor» puede resonar en tu alma. Tal vez has estado vagando en dudas, sintiendo un vacío que nada ni nadie puede llenar. Pero si te abres con humildad a la voz de Dios, Él te revelará caminos que ni siquiera sabías que existían. Este es el gran misterio de la fe, un Dios infinito que se acerca a nosotros para hablarnos de manera personal y transformadora. ¿Te imaginas lo que sucedería si desde hoy eliges vivir con tus oídos espirituales atentos, reconociendo que puede ser Dios llamándote en cada circunstancia, en cada pensamiento que te invite a crecer y a amar más? Este segundo bloque te anima a adoptar la actitud de Samuel. Estar preparado, atento, incluso si en un principio no comprendes del todo lo que estás oyendo. Permanece con el corazón abierto, confiando en que Dios sabe el momento justo para revelarse y que, al final, su palabra jamás regresa vacía. Ahora, continuemos al siguiente bloque para seguir profundizando en más ejemplos bíblicos de cómo el Señor se comunica con nosotros y cómo podemos aprovechar cada encuentro con Él para transformar nuestras vidas.
Cuando hablamos de la voz de Dios, muchas veces imaginamos sucesos dramáticos y estremecedores, como relámpagos y truenos que sacuden la tierra. Sin embargo, la Biblia nos muestra que no siempre es así. Un ejemplo muy elocuente de esta realidad se encuentra en la historia del profeta Elías, descrita en 1 Reyes 19. Este pasaje narra un momento crucial en la vida de Elías, cuando, tras haber sido testigo de grandes proezas divinas, se encontró sumido en la soledad y el temor. Y es precisamente en esta circunstancia que el Señor se le reveló, no a través de un estruendo violento, sino mediante una voz tenue y apacible. En el capítulo anterior, hablamos sobre cómo Dios llamó a Samuel durante la noche, insistiendo, hasta que el joven entendió que aquel llamado no provenía de un simple mortal. Ahora, en la historia de Elías, vemos casi el efecto contrario. El profeta había experimentado la manifestación poderosa de Dios en el Monte Carmelo, donde el fuego cayó del cielo consumiendo el sacrificio. 1 Reyes 18. Sin embargo, después de aquella demostración tan impresionante, Elías huyó atemorizado por las amenazas de la reina Jezabel y se refugió en el desierto, completamente agotado física y emocionalmente. Este contraste nos enseña una lección importante, incluso cuando ya hemos visto la mano de Dios obrando de manera asombrosa. Podemos caer en periodos de desaliento y debilidad. Aún los más fuertes de la fe, como Elías, pueden sentirse en algún momento abandonados, dudando de su llamado y de la protección divina. ¿Te ha ocurrido algo parecido? Quizá has sido testigo de un milagro o has sentido de manera clara que Dios estuvo contigo en una situación difícil. Pero luego, al afrontar otro desafío, te invadió el miedo y creíste que estabas completamente solo. En 1 Reyes 19, 9, 13, Elías se esconde en una cueva buscando protegerse y aislarse de todo. Allí Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Con esta simple pregunta, el Señor expone la realidad interior del profeta, miedo, cansancio y la sensación de haber fracasado en su misión. Sorprende darnos cuenta de que el hombre que había sido instrumento de un milagro tan impactante ahora se sentía impotente y quería morir. 1 Reyes 19:4. Pero justo en medio de esa oscuridad personal, Dios se manifiesta para recordarle que su llamado y su propósito no habían terminado. Lo notable es cómo el Señor decide hacerlo. Primero, llega un viento poderoso que parte los montes, pero la Biblia señala, el Señor no estaba en el viento. Después, un terremoto sacude la tierra, pero tampoco allí estaba el Señor. Luego, un fuego arrasa el lugar, pero nuevamente se menciona que Dios no se encontraba en ese fuego. Por último, Elías escucha un suave murmullo o silbo apacible. Fue ahí, en ese silencio delicado, donde el Señor habló. Esta escena nos recuerda que, si bien Dios puede mostrarse con poder y gloria ante miles de personas, también puede susurrarnos al oído cuando el estruendo de la adversidad parece ensordecernos. A veces, nuestro anhelo de ver señales asombrosas puede cegarnos al susurro apacible que llega en medio del caos. De nada sirve experimentar manifestaciones espectaculares si no somos capaces de reconocer la voz serena que el Creador usa para hablarnos en medio de nuestra angustia. ¿Por qué, entonces, Dios elige esa forma tan suave para dirigirse a Elías? La respuesta puede encontrarse en la condición misma del profeta. Se sentía emocionalmente devastado, lleno de temor y fatiga. Un nuevo espectáculo tremendo, como el fuego del Monte Carmelo, tal vez no hubiera sido lo más apropiado para un corazón que necesitaba consuelo y confianza. En cambio, esa voz apacible mostró la ternura y la cercanía de Dios,
quien no solo es un ser de majestad y poder, sino también un padre compasivo que cuida de sus hijos cuando se sienten frágiles. En este sentido, la voz suave de Dios habla directamente a tu corazón, especialmente si estás pasando por un valle de desánimo o incluso de depresión. A veces estamos tan acostumbrados a buscar fuegos celestiales que ignoremos las formas discretas en que el Señor intenta acercarse. Puede ser un texto bíblico que de pronto te toca el alma, una alabanza que te hace derramar lágrimas al recordar la fidelidad divina, o incluso el consejo de un amigo que, sin saberlo, te trae la palabra exacta que necesitabas escuchar. Si en tu vida has experimentado agotamiento, fracasos o el peso de tus propias limitaciones, recuerda que en ese susurro puede estar la clave para levantarte. Así como Elías salió de la cueva transformado, fortalecido y con instrucciones claras de cuál sería su siguiente paso, tú también puedes encontrar en la voz suave de Dios una directriz precisa para encaminar tu vida. Podría ser el momento de dejar atrás la autocompasión, de levantarte con valentía y seguir el plan que el Padre ya diseñó para ti. El gran peligro que corremos al no reconocer la voz apacible de Dios es que podemos confundir el silencio divino con indiferencia. A veces creemos que si no hay estrépito, espectáculo o grandes milagros visibles, significa que el Señor nos ha abandonado. Pero esta historia de Elías nos recuerda que, en el silencio y en la tranquilidad, Dios sigue siendo Dios. Su obra no se detiene ni un segundo. Incluso cuando no lo vemos o no lo entendemos, Él continúa guiando cada detalle de nuestra existencia con amor y sabiduría. De igual forma, es en la intimidad donde muchas veces se forja una relación sólida con el Creador. En lugar de buscar interminablemente grandes señales o emociones fuertes, aprender a apreciar esos momentos de quietud y devoción puede hacer toda la diferencia en nuestra vida espiritual. Quizá nos asombre descubrir que, cuando guardamos silencio y abrimos nuestro corazón, el Señor se manifiesta de manera más profunda y personal, respondiendo a nuestras preguntas más íntimas. Por eso, si hoy te preguntas cómo Dios podría estar hablándote, la historia de Elías en la cueva te da una pista poderosa. No busques únicamente lo espectacular. No te dejes engañar por la tempestad ni por el fuego que te rodea. Concéntrate en la voz interior que con ternura y autoridad puede estar guiándote a reemprender el camino, a superar los miedos que te frenan y a renovar tu compromiso con la fe. Tal vez, en este mismo instante, el Señor esté poniéndote delante de una nueva oportunidad, una que requiere valentía y un corazón dispuesto a salir de tu cueva personal para volver a confiar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué hago aquí, escondido en mi temor, cuando Dios me ha mostrado tantas veces su fidelidad? Esa simple reflexión puede abrirte la puerta a una nueva perspectiva espiritual, permitiéndote percibir que la voz divina sigue resonando, incluso en tu presente, para llamarte por tu nombre y recordarte que tienes un propósito, un destino que cumplir. Con esta tercera reflexión, vemos que las maneras de Dios para hablarnos son múltiples y maravillosas. Puede utilizar un gran milagro o un susurro imperceptible para revelar su voluntad. Tu tarea es estar receptivo a ambas formas. A veces, un movimiento sutil del espíritu, como un murmullo suave, puede ser más poderoso que cualquier exhibición portentosa, porque llega directamente a la fibra más sensible de tu alma y trae el consuelo y la dirección que necesitas en el momento oportuno. Si te animas a escuchar esa voz hoy, entonces la historia de Elías habrá cumplido su propósito en tu corazón. Así que, sin perder de vista esta enseñanza,
Avancemos ahora hacia el siguiente bloque, donde seguiremos descubriendo otras formas en que Dios puede estar comunicándose contigo, incluso ahora mismo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, encontramos uno de los episodios más impactantes acerca de cómo la voz de Dios puede irrumpir en la vida de una persona y transformarla de manera radical. La historia de Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo. Este relato no solo describe un encuentro dramático con el Señor, sino que también revela el poder que su voz ejerce cuando decide hablarnos directamente, sin importar cuán endurecido o lejano esté nuestro corazón. Saulo, antes de convertirse en Pablo, era un hombre convencido de que los seguidores de Cristo estaban en error. Profundamente versado en la ley judía y celoso de sus tradiciones, consideraba que el movimiento de los del camino, como se les llamaba a los primeros cristianos, era una herejía que debía erradicarse. Para lograrlo, pidió cartas de Mindononicinta, autorización al sumo sacerdote, y emprendió el viaje a Damasco con la intención de apresar a quienes creyeran en el nombre de Jesús. Su meta era detener la propagación del Evangelio, pues lo veía como una amenaza para su fe y para su comprensión de las Escrituras. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En medio de ese trayecto, cuando Saulo estaba centrado en su misión de persecución, una luz intensa lo envolvió repentinamente y lo derribó al suelo. En ese momento, oyó una voz poderosa que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquel instante marcó un antes y un después en su existencia. Esa voz no provenía de un humano ni de un fenómeno natural, sino del mismo Jesús, quien se presentaba como el Mesías resucitado que Saulo tanto se empeñaba en desconocer. En un abrir y cerrar de ojos, aquel hombre, firme en sus convicciones, quedó cegado, literalmente, por la gloria de la presencia divina. Lo asombroso de este pasaje bíblico es la manera en que el Señor logró deshacer los argumentos de quien creía tener la verdad absoluta. Saulo no solo quedó físicamente sin visión, sino que comprendió que todo su entendimiento religioso necesitaba un giro completo. Sus ojos espirituales debían ser abiertos para recibir la verdadera revelación de Cristo. A veces, Dios permite que pasemos por una especie de ceguera temporal en nuestras circunstancias, para que tomemos conciencia de nuestras limitaciones y descubramos que su voz es la única capaz de guiarnos hacia la verdad y la salvación. Aunque el evento en el camino a Damasco fue espectacular, con luz celestial y una voz audible, enseguida vemos que la obediencia posterior de Saulo también fue determinante para que se cumpliera su llamado. El Señor le dio instrucciones específicas: ir a la ciudad, buscar a un hombre llamado Ananías y esperar allí hasta recibir más indicaciones. Este acto de dependencia y humildad nos enseña que cuando Dios nos habla, no solo nos impresiona con su poder, sino que también nos invita a dar pasos concretos de obediencia. El impacto inicial puede ser grandioso, pero la verdadera transformación ocurre cuando día a día respondemos «Sí, Señor», y dejamos que su voluntad se cumpla en cada detalle. Por otro lado, la historia refleja la importancia de la intervención de otros creyentes en la confirmación y el acompañamiento de la voz de Dios en nuestras vidas. Ananías, al principio temeroso de encontrarse con quien consideraba un peligroso perseguidor, fue alentado por el Espíritu Santo para recibir a Saulo, orar por él y ayudarlo a recobrar la vista. Este acto de fe y obediencia revela que muchas veces Dios utilizará a hermanos y hermanas en la fe para confirmar su palabra, romper barreras de desconfianza y acercarnos a la comunión con Él.
Reflexionando sobre este pasaje, podemos ver que el Señor, en su omnisciencia, habla a personas que parecen reacias o incluso hostiles al mensaje del Evangelio. Tal vez en este mismo momento te encuentras atravesando una etapa de dureza o escepticismo. Quizá llevas tiempo enfrentándote a situaciones que no puedes explicar y te resistes a creer que la mano de Dios pudiera estar detrás de todo ello. Sin embargo, el testimonio de Saulo convirtiéndose en Pablo evidencia que nadie está demasiado lejos del alcance divino y que la voz de Dios puede irrumpir con poder en las circunstancias menos esperadas. También es crucial entender que, al escuchar la voz del Señor, nuestros planes e intenciones pueden cambiar por completo. Saulo, quien se dirigía a Damasco como perseguidor, entró a esa ciudad como un hombre quebrantado y salió transformado, dispuesto a proclamar que Jesús era, efectivamente, el Hijo de Dios. Si Dios te está hablando hoy, y cabe la posibilidad de que lo esté haciendo de manera sutil o dramática, puede que tus metas, relaciones e incluso tu dirección de vida den un giro de 180 grados. No temas ese cambio. Aunque en un principio parezca atemorizante abandonar lo que creías tan seguro, el resultado de rendirte a la voz divina será una nueva visión, al igual que ocurrió con Pablo. Esta historia, además, nos confronta con la pregunta: ¿estoy dispuesto a dejármelo todo si Dios me habla y me pide un rumbo diferente? A veces, la transformación implica soltar orgullos, prejuicios, planes personales y comodidades para abrazar la voluntad perfecta del Padre. Pero, si la voz del Creador nos llama, podemos confiar en que ese sacrificio dará fruto abundante, tal como sucedió con Pablo, quien terminó siendo un pilar fundamental en la expansión de la Iglesia y en la difusión del Nuevo Testamento. Por eso, no subestimes la manera en que Dios puede dirigirse a tu vida ahora mismo. Tal vez no veas una luz cegadora como la de Saulo, pero sí experimentes un sacudón interior que te impulse a reconsiderar tus caminos. O puede que, en un sueño, en una palabra profética o en un sentimiento insistente en tu corazón, Dios te esté invitando a una conversión profunda. Si así lo crees, si has sentido que Él te ha estado llamando en este tiempo, no sigas de largo. Detente, sé humilde para aceptar que necesitas la guía divina, y como Saulo, permite que el Señor te conduzca hacia un futuro lleno de fe y significado. En definitiva, el encuentro de Saulo con la voz de Dios nos recuerda que jamás deberíamos subestimar el poder transformador de un mensaje divino. Puedes tener una trayectoria dura o rebelde y aún así ser el instrumento perfecto para los planes del Creador. En la medida en que respondas con obediencia y reverencia, verás que esa voz no solo cambia tu forma de pensar, sino que te impulsa a impactar el mundo para la gloria de Dios. Si hasta ahora has postergado la respuesta, hoy puede ser el día de tu Damasco personal, donde reconozcas que el Señor te llama por nombre y te ofrece una vida renovada. Concluyendo este cuarto bloque, nos queda la certeza de que Dios habla de diversas maneras, a veces con un susurro, como vimos con Elías, y otras con una luz deslumbrante, como sucedió con Saulo. Sea cual sea la forma, el propósito divino es siempre llamarnos a una relación íntima y sincera que nos transforme por completo. Si estás dispuesto a escuchar, te invito a seguir adelante con el próximo bloque, para continuar explorando otras manifestaciones de su voz y descubrir cómo pueden resonar en tu día a día. La historia de Gedeón, relatada en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, es un poderoso ejemplo de cómo la voz de Dios puede manifestarse en momentos de profunda inseguridad y opresión. Mientras que en los relatos anteriores vimos la manera
en que el Señor transforma a personas con corazones dispuestos o incluso endurecidos. En este pasaje descubrimos que Dios también llama a aquellos que están sumidos en el temor y la duda. En medio de una situación crítica para Israel, Gedeón experimenta un encuentro decisivo con la voz divina, y su vida, junto con la de toda la nación, da un giro que jamás hubiera imaginado. En los tiempos de Gedeón, el pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión de los madianitas. Estas tribus saqueaban las cosechas y sumían a la gente en el terror, obligándolos a esconderse en cuevas y lugares apartados para protegerse. El panorama de calamidad era tal que los israelitas clamaban desesperados por una intervención divina. Es en este escenario donde entra Gedeón, un hombre común y corriente, que trataba de salvar algo de trigo para no morir de hambre. Su actitud es la de quien se siente insignificante, inseguro y desesperanzado. Sin embargo, en esa aparente rutina de supervivencia, el ángel del Señor se le aparece y le dirige unas palabras sorprendentes. El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Jueces 6:12. Lo primero que llama la atención es la forma en que Dios se dirige a Gedeón. Lo llama valiente y esforzado. A simple vista, Gedeón no demostraba ninguna de estas cualidades. Más bien, estaba lleno de temor, escondiéndose de sus enemigos. Pero el Señor no lo define por su situación presente, sino por el potencial que ve en él. Este es un principio que puede estar hablándote hoy. A veces nos sentimos frágiles, temerosos, incapaces. Sin embargo, cuando Dios nos llama, lo hace contemplando lo que podemos llegar a ser bajo su dirección. Su voz no solo describe lo que somos en este instante, sino que proyecta la victoria y el crecimiento que Él mismo quiere obrar en nosotros. La reacción inicial de Gedeón ante la voz divina no difiere mucho de la que muchos de nosotros tendríamos en su lugar: cuestionar y poner excusas. Le responde al ángel: «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?». Jueces 6:13. Es la pregunta que brota del corazón dolido de quien se siente abandonado, preguntándose dónde está Dios en medio de tantos problemas. Con frecuencia nos encontramos haciendo la misma pregunta en nuestras crisis, sin darnos cuenta de que el Señor, precisamente, ha venido a encontrarnos en nuestra oscuridad. Gedeón se siente insignificante y reconoce no tener recursos ni prestigio para liderar al pueblo. Pero la voz divina le responde: «Ve con la fuerza que tienes. ¿No te envío yo?». Jueces 6:14. Este diálogo nos enseña que el Señor no minimiza nuestros temores ni desestima nuestras dudas, pero tampoco permite que se conviertan en excusa para quedarnos paralizados. De hecho, el llamado de Gedeón pone en evidencia que muchas veces la fe nace en el crisol de la debilidad. Dios habla en medio de nuestra inseguridad para demostrar que su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. Quizá, en tu propia vida, estás atravesando momentos difíciles en los que sientes que no tienes la capacidad de avanzar, pero justo ahí puedes oír la voz divina que te dice: «No temas, yo estoy contigo». Lo más interesante es ver cómo Gedeón, aunque escucha la voz de Dios, sigue buscando confirmación. Coloca un vellón de lana al aire libre y pide a Dios una señal concreta. Primero que el vellón quede mojado y la tierra seca, y luego lo contrario, para asegurarse de que, en efecto, es el Señor quien habla. A simple vista, este acto podría considerarse una falta de fe. Sin embargo, también revela la sinceridad con la que Gedeón anhela cerciorarse de que no está siguiendo una ocurrencia propia, sino una palabra genuina de parte de Dios. Este detalle nos muestra que no siempre es fácil discernir la voz divina cuando estamos rodeados de dudas o presiones.
Nuestro discernimiento puede requerir tiempo, oración y la búsqueda de confirmaciones que procedan de la voluntad del Señor. Él, en su paciencia, responde a Gedeón, dejándole en claro que el llamado es real y que su respaldo es inquebrantable. Una vez confirmada la voz de Dios, Gedeón emprende el camino de la obediencia. Ahora bien, el Señor no se limita a darle un mensaje de aliento, sino que le asigna una tarea concreta: librar a Israel de la opresión de Madián. La escena cobra un matiz más desafiante cuando Dios reduce el ejército de Gedeón de miles de hombres a tan solo 300, como narra Jueces 7. Esta reducción drástica revela un principio espiritual de gran relevancia. La victoria no depende de nuestras fuerzas ni de la cantidad de recursos, sino de la mano poderosa del Señor. Así, no habría duda de que la liberación del pueblo venía directamente de Dios y no de las capacidades humanas. La obediencia de Gedeón y su pequeño grupo demostró un acto de fe radical. Reforzados por la voz divina, se lanzaron a una misión que en términos humanos parecía imposible. Y Dios cumplió su palabra, dándoles la victoria y liberando a Israel de sus enemigos. Este es un recordatorio de que, cuando escuchamos atentamente la voz del Creador y seguimos sus directrices, aunque nos parezcan contrarias a la lógica, se desatan milagros que trascienden toda comprensión. La historia de Gedeón es la evidencia de que Dios puede realizar proezas a través de personas comunes que, a ojos del mundo, no tienen prestigio ni poder. Muchas veces, la inseguridad y el temor pueden nublar nuestra percepción, llevándonos a creer que Dios se olvidó de nosotros. Sin embargo, la voz del Señor suele hacerse presente en medio de nuestra angustia, declarando que Él nos ve de un modo distinto al que nosotros mismos nos vemos. Si hoy estás dudando de tus habilidades o sientes que el dolor y las adversidades han apocado tu fe, considera la posibilidad de que el Señor te esté llamando a una misión específica. Su invitación no siempre viene envuelta en seguridad humana, sino en desafíos que sacuden nuestras limitaciones. Y es precisamente allí donde el poder divino se manifiesta con mayor gloria. El relato de Gedeón nos enseña también la importancia de la perseverancia. Escuchar la voz de Dios es el primer paso, creer en ella y actuar en consecuencia, el siguiente. Hay un camino que transitar después de recibir ese llamado, y en cada paso podemos encontrar nuevos motivos de asombro. Así como Gedeón, a veces necesitamos atravesar el valle de las dudas, pedir una confirmación y, finalmente, lanzarnos a la conquista con un ejército aparentemente insuficiente. Aunque sintamos temor, la confianza se fundamenta en aquel que nos llamó, no en nuestras posibilidades. En definitiva, Gedeón encarna la realidad de un corazón atribulado que es interrumpido por la voz divina en el momento menos esperado. Él nos recuerda que Dios puede llamarnos justamente cuando nos sentimos más frágiles, usando esa misma fragilidad para manifestar su poder. Si el Señor te está hablando hoy en medio de tus miedos y limitaciones, no desestimes ese llamado. Tal vez pienses que no tienes la preparación adecuada o los recursos necesarios, pero esa es la oportunidad perfecta para que la grandeza de Dios se revele y para que tu testimonio se convierta en prueba de su fidelidad. Al concluir este quinto bloque, reflexiona. Hay áreas en tu vida donde te has sentido asediado por madianitas que roban tu paz y tu esperanza. ¿Estás buscando señales de confirmación como Gedeón para saber si realmente Dios te está impulsando hacia algo mayor? No tengas miedo de expresar tus dudas con honestidad. El mismo Señor que llamó a Gedeón continúa hoy escuchando el clamor de sus hijos.
y si decides obedecer, descubrirás que su poder no conoce límites, incluso en medio de circunstancias adversas. Sigamos avanzando para descubrir más historias bíblicas que muestran cómo el Señor continúa hablándonos, de distintas maneras, siempre con el propósito de llevarnos de la inseguridad a la fe sólida y de la opresión a la victoria plena. El relato de la llamada del profeta Isaías, descrito en Isaías 6, es un claro testimonio de cómo la voz de Dios puede irrumpir en la vida de un hombre común y transformar por completo su perspectiva. Antes de este encuentro celestial, Isaías se desenvolvía en un ambiente donde el pueblo de Judá afrontaba momentos de tensión espiritual y social. Sin embargo, un solo atisbo de la santidad divina le bastó para comprender el abismo que separa lo humano de lo sagrado y, al mismo tiempo, la misericordia inquebrantable de aquel que llama a hombres y mujeres a servir en su reino. La escena comienza con una indicación histórica. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías 6:1. Este dato no es meramente anecdótico, pues Usías había sido un rey que trajo cierta prosperidad, pero también terminó orgulloso, incurriendo en errores que lo alejaron de los principios divinos. Con su fallecimiento, la incertidumbre y el descontento se palpaban en el ambiente. Fue en ese contexto que Isaías tuvo una visión majestuosa de Dios sentado en su trono, rodeado de serafines que proclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. Lo impactante es cómo el profeta reacciona. Ante la plenitud de la gloria divina, Isaías se siente sobrecogido por su propia condición pecaminosa y exclama: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. Este pasaje describe una de las respuestas más humanas cuando la voz de Dios se hace presente. El reconocimiento de la pequeñez, la indignidad y el sentido de culpa frente a la santidad absoluta. A veces, nuestra tendencia es pensar que un encuentro con lo divino siempre será confortante y placentero. Sin embargo, la palabra muestra que, en ocasiones, esa cercanía con Dios también pone al descubierto nuestras faltas y nos insta a un cambio radical. La historia de Isaías nos invita a preguntarnos: ¿cómo reaccionaría yo si, de pronto, mis ojos fueran abiertos a una revelación tan imponente de la presencia divina? Es probable que, al igual que Isaías, sintiéramos miedo, vergüenza y un profundo deseo de purificación. Y es precisamente ahí donde entra la compasión de Dios. En la visión, uno de los serafines vuela hasta Isaías con una brasa encendida que había tomado del altar, tocando sus labios y declarando: «He aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Isaías 6:7. Este acto simboliza la purificación que proviene directamente de Dios. Observemos que la iniciativa del perdón parte del mismo Señor, quien no anula la responsabilidad del profeta, pero le concede la gracia de ser restaurado. De manera similar, la voz de Dios en nuestras vidas no se limita a señalarnos errores o mostrarnos lo lejos que estamos de su santidad. Si ese fuera el caso, quedaríamos paralizados por la culpa. Más bien, Él nos ofrece la oportunidad de ser limpios y renovados, preparándonos para la misión que nos tiene reservada. Así como Isaías fue purificado en sus labios, el área específica en la que se reconocía como inmundo, el Señor también quiere sanar nuestras áreas más vulnerables y equiparnos para servir. Tras este momento de purificación, Isaías oye la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?».
Isaías 6:8. Sin titubear, el profeta responde con una frase que se ha convertido en el estandarte de muchos siervos de Dios a lo largo de la historia: heme aquí, envíame a mí. Resulta notable que Isaías primero experimenta la gloria, luego reconoce su propia miseria, recibe perdón y finalmente acepta con determinación la invitación divina. Este proceso de encuentro, arrepentimiento y disposición al servicio es fundamental para entender cómo la voz de Dios obra cambios profundos en quienes se dejan alcanzar por ella. El mensaje para nosotros hoy es claro. El Señor puede hablarnos de diferentes maneras y a veces lo hace revelándonos su santidad para que comprendamos nuestras carencias. Aunque pueda parecernos duro enfrentarnos con nuestra realidad interna, esa experiencia es el preludio a algo mucho más grande, la oportunidad de ser limpiados y usados por Dios. Tal vez, en este instante, estás viviendo un periodo en el que tu conciencia te recuerda fallas pasadas o te sientes indigno de un llamado que ha comenzado a resonar en tu corazón. Sin embargo, la historia de Isaías te muestra que no se trata de ser perfectos desde un principio, sino de permitir que el Señor nos purifique y nos prepare. Además, el llamado de Isaías es un recordatorio de que no existe un genuino servicio a Dios sin un previo encuentro con su carácter santo y transformador. Sin ese choque con su luz, corremos el riesgo de basar nuestro ministerio o nuestra vida cristiana únicamente en la motivación personal, cuando por el contrario, el llamado nace de un encuentro real con el Señor. La obediencia deja de ser una simple obligación y se convierte en un acto de gratitud, de rendición y de valentía. Isaías podría haberse acobardado ante el tamaño de la misión que tenía por delante, pero el respaldo del Señor era suficiente para darle fuerza y convicción. Esta historia también muestra la humildad necesaria para escuchar la voz divina. El profeta no se jacta de su nueva posición. No dice, ahora soy un privilegiado porque vi al Señor. Al contrario, se deja convertir en un mensajero que habla de la necesidad de arrepentimiento y de volver a los caminos de Dios. ¿Cuántas veces ansiamos recibir mensajes celestiales, pero evadimos los cambios que la santidad del Señor exige en nuestra conducta? Isaías nos enseña que toda experiencia profunda con Dios desemboca en un compromiso de vida, en la proclamación de su palabra y en la transformación continua de nuestro carácter. Otra lección crucial es que la voz de Dios no siempre anuncia noticias agradables o populares. En los versículos siguientes de Isaías 6, el profeta recibe una comisión difícil. Debía advertir a un pueblo terco que no escucharía fácilmente el mensaje. Esto revela que a veces obedecer el llamado divino implica incomodidad e incluso rechazo por parte de quienes nos rodean. Sin embargo, la seguridad descansa en saber que quien nos envía es el Rey soberano, el mismo Dios cuyo manto llena el templo con gloria. Por último, conviene resaltar que esta experiencia transformadora de Isaías no sucedió en un momento de esplendor nacional, sino en un periodo de inestabilidad. Esto nos anima a creer que, en medio de tiempos inciertos o dolorosos, la voz de Dios puede resonar con mayor claridad, abriendo delante de nosotros una puerta de esperanza. Aunque la situación externa sea oscura, la revelación de la santidad divina nos inyecta propósito y pasión para seguir adelante, confiando en que el Creador reina por encima de cualquier circunstancia terrenal. Así, el testimonio de Isaías confirma que Dios no deja de hablar a sus hijos y que, a menudo, lo hace confrontándonos con su pureza infinita para luego levantarnos en la fuerza de su gracia. Si en este momento te sientes llamado por el Señor a entregar áreas de tu vida que aún no han sido sometidas, recuerda,
Él provee la brasa ardiente para limpiar tus labios y tu corazón, llenándote de valor para decir: heme aquí, envíame a mí. Ese sencillo acto de rendición puede desatar en tu entorno un poder transformador que impacte a muchas personas. Habiendo profundizado en este sexto bloque, sigamos adelante para explorar otras facetas de cómo la voz divina actúa en nuestra historia personal. Cada ejemplo bíblico nos muestra una faceta distinta del carácter de Dios y de la manera en que su palabra llega a nuestro interior, abriendo caminos de fe, servicio y renovación profunda. La historia de José, relatada en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50, ilustra de manera conmovedora cómo la voz de Dios puede dirigirnos aun cuando todo parece ir en contra de nuestros sueños y esperanzas. Este relato, lleno de giros inesperados, muestra a un joven que, pese a enfrentar injusticias y traiciones, termina reconociendo la mano divina, obrando en cada detalle de su vida. Si alguna vez te has sentido abandonado, incomprendido o incluso traicionado por los más cercanos, la vida de José es un recordatorio de que Dios puede estar hablándote en medio de cada situación, preparando un camino que hoy no logras imaginar. Desde el principio, la historia de José se ve marcada por un conflicto familiar. Hijo favorito de Jacob, José recibe un trato especial que enciende los celos de sus hermanos. Cuando comienza a relatar sus sueños, visiones que revelan un futuro donde él tendría una posición de autoridad, la tensión se intensifica. A tal punto llega el resentimiento que sus hermanos conspiran para deshacerse de él. Finalmente, es vendido como esclavo y llevado a Egipto. Génesis 37. Esta traición es el primer gran golpe en su vida, un giro trágico que parece anular todas las promesas que sus sueños insinuaban. La pregunta que surge al contemplar este episodio es: ¿dónde queda la voz de Dios en medio de la traición y la injusticia? Para muchos, un suceso tan devastador sería la señal de que Dios los ha abandonado. Sin embargo, aunque el texto bíblico no describe una voz audible diciéndole a José exactamente qué hacer, vemos a lo largo de los capítulos que el Señor va acompañándolo en cada adversidad. Cuando el relato menciona que el Señor estaba con José, Génesis 39:2, entendemos que Dios puede manifestarse de formas sutiles, proveyendo gracia y favor incluso en los lugares más oscuros. La casa de Potifar, la prisión y posteriormente el palacio del faraón. En la casa de Potifar, José demuestra integridad al resistir las insinuaciones de la esposa de su amo, lo que desgraciadamente termina en otra acusación falsa y en su encarcelamiento. Génesis 39:20. Nuevamente, pareciera que José está perdiéndolo todo, pero en prisión vuelve a surgir un detalle clave. La mano de Dios lo eleva a una posición de confianza ante el carcelero. Allí interpreta los sueños de dos funcionarios del faraón, y esa capacidad de interpretar sueños se convertiría en el puente que lo llevaría hasta el mismo trono de Egipto. El hecho de que José interpretara sueños ajenos, mientras los suyos propios parecían haberse frustrado, es un símbolo profundo de la paradoja que a veces vivimos cuando buscamos la voz divina. ¿Cómo podemos servir a otros con nuestros dones cuando nuestras circunstancias personales se ven estancadas o incluso empeoran? La respuesta la encontramos en la fidelidad de José y en su persistente confianza en el carácter de Dios. Él no permitió que las circunstancias enterraran la convicción de que el Señor estaba con él y que, de algún modo, su mano guiaba cada paso. Eventualmente, el faraón mismo tiene un sueño que nadie puede interpretar. Entonces, uno de los funcionarios que conoció a José en la cárcel lo recomienda ante el rey, reconociendo la sabiduría de aquel joven hebreo que, tiempo
Atrás los había ayudado. Génesis 41. José comparece ante el faraón y en lugar de atribuirse el mérito, declara que es Dios quien revela los significados. Tras interpretar que Egipto atravesaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, José sugiere un plan de almacenamiento de alimento que salva a la nación de la catástrofe. Impresionado por su discernimiento, el faraón lo nombra administrador de toda la tierra de Egipto, poniéndolo en una posición de gran autoridad. Aquí contemplamos el cumplimiento inesperado de los sueños que José tuvo en su adolescencia. Dios, sin necesidad de pronunciarse con una voz atronadora en medio de cada crisis, había ido susurrando su propósito en los detalles de la historia de José. Cada revés, cada momento de adversidad, resultó ser una pieza del rompecabezas que, al final, encajó en el plan divino. En muchas ocasiones, la voz de Dios en nuestras vidas opera de un modo similar. No siempre se acompaña de señales estruendosas o milagros inmediatos, sino que se hace evidente cuando, en retrospectiva, descubrimos que había una mano mayor orquestándolo todo. Por supuesto, el momento cumbre de esta historia llega cuando los mismos hermanos que lo vendieron terminan postrándose ante José, implorando por alimento durante la hambruna. Génesis 42-44. Al reconocerlos, José enfrenta una prueba emocional muy profunda: ¿vengarse o perdonar? Al fin, la respuesta es el perdón. Y es en este acto de reconciliación donde la voz de Dios resuena con más fuerza. José declara a sus hermanos: no se entristezcan ni les pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Génesis 45:5. En estas palabras encontramos la esencia de la historia. Lo que algunos planeaban para mal, el Señor lo convirtió en bien. El proceso que vivió José nos enseña que la voz de Dios puede hablarnos también a través de las circunstancias, permitiendo que veamos su intervención, aunque parezca que estamos sumidos en la peor calamidad. Su plan va más allá de nuestros fracasos y dolores momentáneos, y su palabra permanece fiel, incluso si no entendemos su obrar en el instante presente. En los silencios, en la espera, en la prisión y en la exaltación, Dios no deja de moverse en favor de sus hijos. Este relato también nos recuerda que cuando el Señor decide llevarte a un lugar de influencia, no se trata exclusivamente de tu beneficio personal, sino de bendecir a muchos más a través de ti. José no solamente salvó a Egipto del hambre, sino que también permitió la supervivencia de su propia familia, el linaje del cual nacería la nación de Israel. De manera similar, si Dios te está hablando hoy y te conduce a un nivel más alto de responsabilidad o autoridad, es porque desea utilizarte como canal de provisión, gracia y reconciliación para los demás. Si te identificas con José en su etapa de aflicción, preguntándote por qué te suceden tantas cosas negativas, recuerda que Dios tal vez está forjando en ti la capacidad de administrar mayores bendiciones y de sostener a otros en el futuro. No deseches las enseñanzas que brotan de la adversidad. Podría ser justo en ese crisol de dificultades donde la voz divina se hace más clara, preparando el camino que te llevará a tu propósito final. Asimismo, es fundamental mantener una actitud de integridad y servicio, aun cuando tus propias esperanzas estén en duda. José no dejó de servir y de ser fiel, ni en Potifar, ni en la cárcel, y esa coherencia de carácter fue recompensada en el momento oportuno. De la misma forma, cuando escuchamos la voz de Dios y seguimos su guía, desarrollamos una constancia que tarde o temprano dará fruto, sin importar cuán desalentadoras parezcan las circunstancias actuales. Para concluir, la historia de José es un poderoso testimonio de que el Señor habla en medio de lo imposible,
usando justamente aquello que parecía arruinado para exhibir su soberanía. Si sientes que has sido olvidado por tus seres queridos, calumniado, o que tus planes se han derrumbado, este pasaje bíblico te recuerda que Dios no te ha abandonado. Su voz puede estarse manifestando silenciosamente, guiándote a un futuro más grande de lo que jamás imaginaste. Con esto cerramos nuestro séptimo bloque, subrayando que la voz de Dios no siempre requiere manifestaciones espectaculares. A veces es un suave murmullo que guía cada paso y cada decisión. Te animo a reflexionar en este mensaje, especialmente si atraviesas situaciones similares a las de José. El Señor puede tener una bendición mayor oculta tras las sombras de tu dolor. La historia de Jonás, plasmada en el libro que lleva su nombre, Jonás 1:4, constituye un testimonio singular de cómo la voz de Dios puede llegar de manera clara, exigiendo de nosotros no solo obediencia, sino también una transformación de la mentalidad y el corazón. A diferencia de otros relatos bíblicos, donde el llamado divino despierta al héroe con una actitud decidida, aquí encontramos a un profeta que, al escuchar lo que el Señor le ordena, opta por huir en la dirección contraria. Sin embargo, en esa resistencia se hace evidente que el plan de Dios no se puede frustrar, y que incluso nuestros temores y prejuicios se ven confrontados cuando el Todopoderoso decide hablarnos. La historia comienza con una orden directa: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Jonás 1:2. Ante esto, Jonás emprende el camino opuesto, dirigiéndose a Tarsis en un intento de evadir el mandato divino. Al observar esta reacción, es imposible no preguntarnos por las razones que llevan a una persona a huir del llamado del Señor. Posiblemente, Jonás temía el rechazo de los ninivitas o sentía desprecio hacia ellos, pues se trataba de una ciudad pagana y enemiga del pueblo de Israel. Sea cual fuere la motivación, su respuesta pone de manifiesto algo que aún hoy nos afecta. A veces preferimos no escuchar lo que Dios nos dice cuando sus palabras desestabilizan nuestras concepciones personales o nos conducen a lugares que consideramos incómodos. El relato prosigue con un suceso dramático que subraya la omnipresencia y omnipotencia del Creador. Se levanta una gran tormenta en alta mar, amenazando con hundir la nave en la que Jonás pretendía escapar. Los marineros, atemorizados, reconocen que esta furia desatada responde a un asunto espiritual, y así descubren que la desobediencia de Jonás es la causa del peligro. Luego de un tenso intercambio, él mismo se ofrece para ser arrojado al mar, reconociendo que la tormenta es consecuencia de su rebeldía contra la voz divina. Jonás 1:12. Este episodio encierra una gran lección. Cuando nos negamos a cumplir con el propósito de Dios, no solo nos ponemos en riesgo a nosotros mismos, sino que también podemos involucrar a quienes están a nuestro alrededor en conflictos que no les pertenecen. Arrojado al mar, Jonás es tragado por un gran pez. Para muchos lectores, esta escena resulta uno de los pasajes más impactantes y al mismo tiempo más incomprendidos del Antiguo Testamento. No obstante, cuando lo analizamos desde la perspectiva espiritual, vemos que este pez no simboliza un castigo final, sino un instrumento de salvación que preserva la vida del profeta. En el vientre de aquel gran pez, Jonás ora profundamente. Jonás 2. Con un corazón humillado, se da cuenta de su error y reconoce el poder y la misericordia del Señor. En ese claustro submarino, donde todo parece perdido, la voz de Dios continúa latiendo, invitando al arrepentimiento y a la rendición incondicional. Es en ese punto de quiebre donde Jonás, finalmente, entiende que huir del llamado divino no lo libra de la responsabilidad que tiene como mensajero. Al ser vomitado en tierra firme, el mandato de Dios se repite:
levántate y ve a Nínive. Jonás 3:2. Esta vez, el profeta obedece. Llega a la gran ciudad y proclama un mensaje de juicio, anunciando que Nínive sería destruida en 40 días si no se arrepentía. Sucede entonces algo sorprendente. Los ninivitas escuchan y cambian su proceder, desde el más humilde habitante hasta el mismo rey, decretando ayuno y clamor a Dios. Aquí aflora la ironía divina. Jonás, el hombre que se negó a predicar a este pueblo, ve cómo la ciudad entera se vuelve al Señor, recibiendo su gracia y su perdón. En muchas ocasiones, cuando Dios nos habla y nos encomienda una misión, no nos imaginamos las repercusiones profundas que puede tener nuestra obediencia. Tal vez sientas que tu voz no será escuchada o que aquello a lo que el Señor te llama carece de sentido para los demás. Sin embargo, la experiencia de Jonás en Nínive demuestra que el poder de la palabra no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras percepciones, sino de la voluntad y el plan perfecto del Altísimo. No obstante, la historia no concluye con este acto de avivamiento urbano. Después de que la ciudad es perdonada, Jonás muestra nuevamente resistencia, revelando su molestia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás 4:1. El profeta confiesa que, desde el principio, temía que Dios tuviera misericordia de los ninivitas y los perdonara. En otras palabras, su enojo se debe a que el Señor ha sido coherente con su naturaleza compasiva. Esta última sección del relato nos confronta con otro de los propósitos de la voz divina: romper nuestras barreras internas y moldear nuestro carácter, incluso después de que hayamos cumplido con la tarea encomendada. Dios entonces utiliza una planta que da sombra a Jonás para mostrarle su dureza de corazón. Cuando la planta se marchita, el profeta se compadece de ella, pero no es capaz de compadecerse de miles de personas que estaban sumidas en el pecado. A través de esta lección, el Creador revela la grandeza de su amor y su deseo de que el ser humano participe de una misericordia mucho mayor que cualquier rencor, prejuicio o sentimiento nacionalista. Esto nos enseña que la voz de Dios no solo apunta a que hagamos algo, sino a que seamos transformados en el proceso. Es decir, Dios desea cambiar la manera en que miramos a los demás y nos movemos por el mundo, de modo que reflejemos su compasión y su gracia. La historia de Jonás nos recuerda que, a veces, lo más difícil no es escuchar la voz de Dios, sino acatarla cuando va en contra de nuestras ideas o preferencias personales. Podemos reconocer que el Señor nos está hablando, pero si el mensaje hiere nuestro orgullo o reta nuestros prejuicios, la reacción natural es rechazarlo o postergar la obediencia. Sin embargo, es justo ahí donde la Biblia nos muestra la necesidad de la humildad y la apertura de mente. Dios sabe más, ve más lejos, y su misericordia se extiende mucho más allá de lo que podemos comprender. Por otro lado, este relato nos anima a no juzgar precipitada o severamente a Jonás, pues él representa la propensión humana a la desobediencia, al temor y a la estrechez de corazón. Lo fundamental es reconocer que incluso en nuestra rebeldía, el amor divino sigue llamándonos, corrigiéndonos y dándonos segundas oportunidades. El enorme pez que traga a Jonás, la tormenta que sacude la embarcación o la planta que crece y luego se seca son ejemplos de cómo Dios puede utilizar circunstancias insólitas para hablarnos y para llevarnos a reflexionar sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en su plan. Si hoy sientes que el Señor te está dando una misión que se sale de tu zona de confort, la historia de Jonás te dice: no huyas. Aunque parezca que no vas a ser entendido o que el camino que Dios te marca es un imposible, su gracia va delante de ti.
Él siempre provee las condiciones necesarias para que su palabra cumpla su cometido. Y en caso de que hayas optado por escaparte, no desesperes. Aún en esa huida, el Señor puede alcanzarte. Su voz te persigue no para condenarte, sino para reencontrarte contigo y, en última instancia, para bendecir a muchos a través de tu obediencia. De esta manera, llegamos al final de nuestro octavo bloque. Vemos que la voz divina no se reduce a promesas alentadoras, sino que también nos confronta con áreas de nuestro carácter que necesitan ser transformadas. En Jonás descubrimos que Dios puede estar hablándote aun si no te agrada lo que escuchas. Si le permites obrar, su misericordia no solo alcanzará a quienes te rodean, sino que también hará que tu corazón se ensanche y comprenda la grandeza de su amor. La historia de Moisés y la zarza ardiente, narrada en Éxodo 3, es uno de los relatos más emblemáticos que ilustra cómo la voz de Dios puede interrumpir nuestra rutina diaria para guiarnos hacia un propósito mayor. Este encuentro no solo transformó la vida de Moisés, sino que también marcó el inicio de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A través de esta historia aprendemos que Dios puede llamarnos en los momentos más inesperados y que su voz puede surgir incluso cuando nos sentimos insuficientes o desorientados. En Éxodo 3:1-6, Moisés, ya mayor y con una vida aparentemente establecida como pastor en el desierto, se encuentra con una zarza que arde sin consumirse. Este fenómeno natural capta su atención, llevándolo a investigar el misterio detrás de la zarza. Es en este momento de curiosidad y búsqueda que Dios se revela a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Este saludo divino no solo confirma la identidad de Dios, sino que también establece una conexión profunda y personal con Moisés. Lo fascinante de este relato es la manera en que Dios elige comunicar su llamado. No lo hace a través de una multitud, de señales grandiosas o de un estruendoso milagro, sino mediante un susurro desde una zarza que arde. Esta forma de revelación resuena con la idea de que Dios puede hablarnos de maneras sutiles y personales, especialmente cuando estamos inmersos en nuestras actividades cotidianas. Tal vez, como Moisés, te encuentres realizando tareas rutinarias cuando de repente sientes una inquietud en tu corazón o una intuición que te lleva a detenerte y reflexionar. Es en esos momentos de pausa que Dios puede estar tratando de captar tu atención y dirigir tus pasos hacia su voluntad. Moisés, al ver que la zarza no se consumía, decide acercarse más, y es entonces cuando Dios le instruye: «Vete ahora y reúne a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto». Éxodo 3:10. Aquí el llamado de Dios es claro y directo, pero también está acompañado de una revelación de su nombre: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14. Este nombre no solo define la eternidad y la autoexistencia de Dios, sino que también otorga autoridad y confianza a Moisés para llevar a cabo la misión que se le encomienda. Es natural que Moisés sienta temor y duda ante este llamado. Él reconoce sus propias limitaciones. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Este sentimiento de insuficiencia es algo con lo que muchos de nosotros nos identificamos. A menudo, cuando Dios nos llama, podemos sentirnos indignos, inseguros o temerosos de no estar a la altura de las expectativas divinas. Sin embargo, el mensaje central de este encuentro es que Dios no nos llama por nuestra fuerza o habilidades, sino por su poder y propósito. Dios responde a las dudas de Moisés
asegurándole su presencia constante. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta promesa es un recordatorio reconfortante de que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Cuando aceptamos el llamado de Dios, Él nos capacita y nos acompaña en cada paso del camino, transformando nuestras debilidades en oportunidades para su gloria. Así como Moisés fue transformado de un pastor reacio a un líder valiente, nosotros también podemos experimentar un crecimiento espiritual significativo al confiar en la guía divina. Otro aspecto crucial de este relato es la intercesión de Moisés por su pueblo. Al escuchar la queja de los israelitas sobre su sufrimiento en Egipto, Moisés no duda en hablar con Dios en su nombre. Si ahora he hallado gracia delante de ti, mándame a tu pueblo para que me sirva. Éxodo 3:13. Este acto de intercesión resalta la importancia de abogar por otros y de reconocer que nuestro llamado a Dios también puede implicar el cuidado y la defensa de quienes nos rodean. En nuestra vida diaria, esto se traduce en estar atentos a las necesidades de los demás y estar dispuestos a ser instrumentos de paz y justicia en nuestras comunidades. El encuentro de Moisés con la zarza ardiente también nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la disposición al cambio. Aunque Moisés inicialmente se resiste al llamado, eventualmente responde con humildad: hágase tu voluntad. Éxodo 3:19. Este acto de rendición total a la voluntad de Dios es esencial para cualquier transformación espiritual. Nos invita a dejar de lado nuestro propio control y a confiar plenamente en el plan divino, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás de nuestras circunstancias. Además, la historia subraya la paciencia y la persistencia de Dios. Después de varios intercambios, Moisés recibe instrucciones más detalladas sobre cómo debe proceder, incluyendo señales para convencer al faraón y cómo manejar las objeciones de su propio pueblo. Este proceso gradual muestra que Dios trabaja a su propio ritmo y que a veces es necesario pasar por etapas de preparación y crecimiento antes de cumplir su propósito final. En nuestra vida, esto puede significar enfrentar desafíos y aprender lecciones valiosas que nos preparan para el llamado que aún está por venir. Reflexionando sobre este relato, podemos identificar varias maneras en las que la voz de Dios puede manifestarse en nuestra vida. En los momentos de búsqueda y curiosidad. Al igual que Moisés se detuvo para investigar la zarza ardiente, nosotros también podemos encontrar a Dios en momentos de pausa y reflexión, cuando buscamos respuestas o dirección. 2. A través de desafíos y dudas. Las dudas de Moisés no fueron un impedimento para el plan divino, sino una oportunidad para profundizar su fe y dependencia en Dios. Nuestras propias dudas pueden ser catalizadores para un crecimiento espiritual más profundo. 3. En la intercesión por otros, Moisés escuchó el clamor de su pueblo y actuó en consecuencia. Dios puede llamarnos a ser defensores y líderes para aquellos que nos rodean, extendiendo su amor y justicia a través de nuestras acciones. 4. Mediante la obediencia y la rendición. La respuesta de Moisés de «hágase tu voluntad» es un ejemplo de cómo la verdadera transformación ocurre cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, permitiéndole guiar cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, el encuentro de Moisés con la zarza ardiente es una invitación a reconocer que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, aunque su mensaje llegue en formas inesperadas. Nos enseña a estar atentos, a estar dispuestos a detenernos y a escuchar y a confiar que su plan, aunque a veces misterioso, siempre está diseñado para nuestro bien y para el cumplimiento de su propósito eterno. Al concluir este 9º bloque, te invito a reflexionar sobre tu propia vida.
¿Has sentido alguna vez que Dios está llamándote de una manera sutil? ¿Estás dispuesto a detenerte, a escuchar y a responder con humildad y obediencia? Recuerda que como Moisés, no necesitas ser perfecto para ser usado por Dios. Solo necesitas estar dispuesto a rendirte a su voluntad y a confiar en su guía constante. Sigamos adelante hacia el 10º y último bloque, donde cerraremos esta serie de reflexiones con un mensaje de cierre inspirador y una llamada a la acción que fortalecerá tu compromiso con la fe y tu conexión con Dios. Hemos llegado al final de este viaje espiritual y quiero felicitarte de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Has demostrado una fe y una perseverancia admirables. No muchas personas tienen la dedicación y el compromiso necesarios para acompañarnos hasta el final de un video como este. Tu presencia y atención son testimonios vivos de tu deseo de crecer espiritualmente y de escuchar la voz de Dios en cada aspecto de tu vida. Ahora, me gustaría invitarte a que comentes una frase especial que refleje tu compromiso y el hecho de haber llegado al final de este estudio. Escribe en los comentarios: soy escuchado por Dios. Al hacerlo, no solo reafirmas tu fe y tu disposición para recibir más mensajes divinos, sino que también ayudas a que otros creyentes encuentren esta bendición. Cada comentario es una semilla de fe que puede florecer en el corazón de alguien más. Además, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que YouTube reconozca la importancia de este contenido y lo muestre a más personas que necesitan escuchar estas palabras de aliento y esperanza. Tu me gusta es una herramienta poderosa para extender la palabra de Dios y alcanzar a aquellos que aún no han encontrado su camino hacia la fe. Estoy profundamente agradecido por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad de creyentes que buscan crecer juntos en el Señor. Quiero que te sientas orgulloso por tu participación en este canal. Al comentar y dar me gusta, estás demostrando tu compromiso con tu fe y con el propósito de este espacio. Ser un faro de luz espiritual para todos los que lo necesiten. No subestimes el impacto de tus acciones. Cada gesto cuenta y contribuye a fortalecer esta red de apoyo y amor cristiano. Te animo también a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. La suscripción no es solo un clic, es una declaración de que valoras este contenido y deseas seguir creciendo en tu camino espiritual. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras reflexiones y estudios bíblicos, que están diseñados para fortalecer tu fe y guiarte en tu relación con Dios. Además, la suscripción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan este mensaje de esperanza y transformación. Piensa en esto. Cada suscripción es una oración en acción, un paso hacia la creación de una comunidad más fuerte y unida por la fe. Muchas personas usan este contenido como su apoyo espiritual diario, especialmente aquellas que no tienen una iglesia cercana o un guía espiritual que las acompañe. Al suscribirte y participar activamente, estás siendo parte esencial de esta misión, de llevar la luz de Dios a cada rincón. Recuerda también la importancia de compartir este video con tus amigos, familiares y cualquier persona que creas que podría beneficiarse de este mensaje. Al compartir, estás extendiendo la mano de Dios a otros, ofreciéndoles la oportunidad de encontrar paz, esperanza y dirección en sus vidas. No hay mayor acto de amor que ayudar a otros a acercarse más al Señor. Si ya estás suscrito, siéntete orgulloso de ser parte de esta comunidad de fe. Has tomado una decisión que refleja tu deseo de crecer espiritualmente y de ser un canal de bendición para otros. Y si aún no lo has hecho, no te sientas avergonzado. Nunca es tarde para unirte y comenzar a construir una relación más profunda con Dios a través de este canal.
te invito a continuar viendo nuestros videos para mantener viva la llama de tu fe. Cada video está diseñado para ofrecerte nuevas perspectivas, enseñanzas y reflexiones que fortalecerán tu relación con Dios y te equiparán para enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. Mantén tu compromiso, porque cada paso que das en este camino te acerca más a la plenitud de la vida que Dios ha planeado para ti. Finalmente, al cerrar este video, te invito a tomarte unos minutos para estar en silencio, dejando que la paz de la música de fondo te envuelva, y que las palabras que hemos compartido resuenen en tu corazón. Ofrece tus propias palabras de alabanza y gratitud al Señor por este día, por la oportunidad de aprender y crecer en fe, y por su presencia constante en tu vida. No pauses el video. Permite que este momento de conexión sea continuo, sin interrupciones, para que sientas la plenitud de su paz y su amor, envolviéndote por completo. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Eres una parte valiosa de esta comunidad, y juntos continuaremos buscando y escuchando la voz de Dios en cada momento. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guíe siempre por el camino de la verdad y la luz.